Hoy vamos a hablar del asesinato de John Lennon, un crimen que conmocionó al mundo entero y que contribuyó a convertir a este Beatle en uno de los iconos del siglo XX. El 8 de diciembre de 1980, sobre las 11 de la noche, la noticia de la muerte de John Lennon empezó a dar la vuelta al mundo. Aquel día, el ex Beatle recibió 4 disparos cuando volvía a su apartamento en Manhattan, acompañado de su esposa, Yoko Ono. La persona que apretó el gatillo era Mark David Chapman, un hombre de 25 años que estaba obsesionado con Lennon y que tenía un largo historial de inestabilidad mental y comportamiento autodestructivo. Cuando le preguntaron por qué había matado a Lennon, Chapman dijo: "All you need is love". Todo lo que necesitas es amor. ¿Has oído esa canción? Bien, pues esto es lo que yo te tengo que decir al respecto. Todo lo que necesitas es amor y $250 millones. Lennon era el cabrón más grande y más falso que ha existido nunca. Cuando los periodistas musicales adoptaron el término Beatlemanía, en 1963, difícilmente podrían haber imaginado que John Lennon sería su víctima más trágica. Nacido en Liverpool, en Inglaterra, en 1940, Lennon no tuvo un comienzo vital muy prometedor. Sus padres, Julia y Alf, no estaban preparados para criarlo, así que John creció en casa de su tía Mimi Smith, una mujer muy estricta que quería que su sobrino recibiese una educación tradicional. Pero John tenía más en común con su madre que con su tía. Durante su infancia y adolescencia la visitaba a menudo para escuchar música con ella, y de hecho fue ella quien le enseñó a tocar el banjo, le compró su primera guitarra y lo animó a perseguir sus inquietudes artísticas. Tristemente, cuando John tenía 13 años, Julia murió atropellada. Este fue un golpe demoledor para él. A raíz del trauma que le causó la muerte de su madre, John se convirtió en un adolescente rebelde y atormentado y empezó a meterse en líos. Por suerte, también era un chico muy brillante, creativo y sensible, y consiguió canalizar su frustración a través de la música y del arte. A los 15 años fundó un grupo, The Quarrymen, al que pronto se unieron unos jovencísimos Paul McCartney y George Harrison. Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, sería fichado como batería unos años más tarde. Aquellos 4 chavales de clase obrera y talento en bruto estaban a punto de cambiar la historia de la música para siempre. En marzo de 1963, los Beatles sacaron su primer disco, Please Please Me, y fue un éxito rotundo. El grupo empezó a hacerse famoso, y en sus apariciones públicas, John Lennon asumió el rol del bromista provocador. Según Paul McCartney, John era nuestro Elvis. Todos lo admirábamos. Era mayor que nosotros y hacía de líder. Era el más rápido y el más inteligente. El público cayó rendido ante aquellos chicos de aspecto angelical, actitud gamberra y acento del norte. La fascinación por los Beatles trascendió las barreras de clase y edad y llegó a un punto en el que todo el mundo en el Reino Unido los conocía. Con cada aparición televisiva, el grupo ganaba popularidad, y fue entonces cuando los periódicos empezaron a hablar de Beatlemania, para describir el furor que causaban entre sus fans. La juventud de principios de la década de 1960 estaba lista para dejar atrás el trauma de la Segunda Guerra Mundial y la rigidez de los años 50. Y los Beatles, con su música despreocupada y su actitud rebelde, eran el catalizador perfecto para ese cambio. Poco a poco, Lennon, McCartney, Harrison y Starr se fueron convirtiendo en guías y portavoces de una generación que reclamaba un mundo más libre y tolerante, y sus canciones empezaron a cruzar fronteras. La
revolución de los 60 era imparable y John Lennon era uno de sus símbolos más reconocibles. La Beatlemania aterrizó en Estados Unidos en 1964, cuando el grupo hizo una gira sensacional por el país. Con su conquista de América, los Beatles ganaron legiones de nuevos fans. Uno de ellos era Mark Chapman. Nacido en Texas en 1955, Chapman era un niño de imaginación desbordante y cierto deseo de poder. De adolescente, descubrió los Beatles y se obsesionó con ellos, especialmente con John Lennon. Poco después, sintió la llamada de la espiritualidad y se convirtió al presbiterianismo. Trabajó para la YMCA, una organización cristiana de apoyo a la juventud. Más tarde fue consejero de refugiados de la guerra de Vietnam. Según sus compañeros, Chapman era un gran profesional y un buen cristiano. Trabajaba duro y deseaba sinceramente ayudar a la gente. Sin embargo, algo no iba bien. Mark Chapman se matriculó en una universidad presbiteriana de Georgia, pero pronto empezó a faltar a clase y a quedarse atrás. Fue en esta época cuando comenzaron a asaltarle pensamientos intrusivos que lo acusaban de ser un fracasado y que coqueteaban con la idea del suicidio. Entonces dejó la universidad y se mudó a Hawái. Pero este cambio de aires no alivió su ansiedad, más bien al contrario. Estaba tan hundido que intentó suicidarse inhalando monóxido de carbono. Tras este intento de suicidio fallido, Chapman pasó un tiempo hospitalizado por depresión. Los 2 años siguientes, las cosas parecieron mejorar para él. Pasó unas 6 semanas viajando por el mundo y se casó con Gloria Abe, una agente de viajes japonesa-americana. Pero esta tregua no duró mucho. A su vuelta, Chapman empezó a recaer en la depresión y a beber en exceso, y los impulsos suicidas volvieron a atormentarlo. Aunque había sido un gran fan de los Beatles, con el tiempo, Mark Chapman empezó a renegar de John Lennon. En las letras de sus canciones, Lennon había cantado que no creía en Dios, y en una famosa entrevista de 1966 había afirmado que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Con esta frase, el músico se refería a que el cristianismo estaba en decadencia. En el Reino Unido, estas declaraciones pasaron desapercibidas, pero en Estados Unidos sentaron muy mal. Algunos fans norteamericanos se ofendieron tanto que organizaron quemas de discos de los Beatles en señal de repulsa. La polémica fue tan seria que Lennon se disculpó por lo dicho y aclaró que no pretendía compararse a él mismo o a los Beatles con Jesucristo. Pero fue inútil. El daño estaba hecho. Muchos fans no lo perdonaron nunca, y Chapman fue uno de ellos. Poco después, Chapman encontró una nueva obsesión, la novela El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Chapman se identificaba con el personaje principal de la historia, un adolescente rebelde que se autoasigna la misión de salvar al mundo de la gente falsa. Influenciado por esta idea, Chapman empezó a pensar en sí mismo como en una especie de justiciero cristiano, un héroe de la verdad, y redactó una lista de personajes famosos a los que consideraba gente falsa y que, según él, merecían morir. Entre ellos estaban Ronald Reagan, Elizabeth Taylor, David Bowie y John Lennon. En 1980, John Lennon llevaba 5 años retirado del mundo de la música. Tras la ruptura de los Beatles, en 1970, Lennon se había centrado en su carrera en solitario, que le dio éxitos como Imagine y en el activismo político, pero también atravesó momentos difíciles y graves crisis personales, que intentó aliviar con alcohol y con drogas. En 1975,
Lennon y Yoko Ono tuvieron un hijo, Sean. Entonces, el ex-Beatle, que ya tenía un hijo de su matrimonio anterior, Julian, cambió el estudio de grabación por la vida doméstica y dejó sus asuntos en manos de su esposa. No se sabe mucho sobre la vida privada de la familia Lennon-Ono durante esta época, que es probable que no fuese tan idílica como ellos intentaban proyectar. En octubre de 1980, Lennon regresó al panorama musical con el lanzamiento de su single Just Like Starting Over, como si empezásemos de nuevo, una canción de ritmo fresco y letra optimista que celebraba su amor por Yoko Ono. La idea era que este lanzamiento marcase el renacimiento musical de John Lennon y su vuelta a la vida pública. Pero alguien se estaba preparando para truncar sus planes para siempre. En octubre de 1980, Mark Chapman dejó su trabajo en Hawái y compró una pistola. Poco después, viajó a Nueva York para cumplir su misión: asesinar a John Lennon. Pero entonces cambió de opinión y en noviembre voló de vuelta a Hawái. Según declararía más tarde, el quinto mandamiento, no matarás, daba vueltas en su cabeza y frenaba sus impulsos homicidas. Una vez más, Chapman entró en crisis y consideró la idea de suicidarse. Pero finalmente decidió volver a Nueva York y seguir adelante con su plan homicida. El 8 de diciembre, Mark Chapman se pasó el día merodeando alrededor del edificio Dakota de Manhattan, donde John Lennon vivía con su familia, charlando con vecinos y fans del músico. Era habitual ver admiradores esperando en el portal para conseguir un autógrafo del ex-Beatle, así que su presencia no levantó sospechas. A media mañana se cruzó con la empleada doméstica de Lennon y Ono, que iba acompañada de Sean, el hijo de la pareja, que tenía entonces 5 años. Aparentemente, Chapman se acercó a ellos para estrecharle la mano al niño y se refirió a él como Beautiful Boy, niño precioso, el título de una canción de Lennon. Sobre las 5 de la tarde, John Lennon y Yoko Ono salieron de su apartamento para ir a una sesión de grabación en los estudios Record Plant. Cuando se dirigían a la limusina que los llevaría a su destino, Chapman se acercó a ellos sujetando en una mano una copia del nuevo disco de Lennon, Double Fantasy. Se la ofreció para que la firmase y él lo hizo. El momento quedó inmortalizado gracias al fotógrafo Paul Goresh, que capturó la imagen a unos metros de ellos. Esta sería la última foto de John Lennon con vida. John Lennon y Yoko Ono volvieron a casa sobre las 11 menos 10 de la noche. Chapman seguía allí, esperando su momento. Cuando salieron de la limusina, caminaron hacia el portal del edificio, cruzándose con él. Unos segundos después, cuando ya habían pasado de largo, Chapman disparó un revólver del calibre 38 5 veces. 4 de las balas alcanzaron a Lennon en la espalda y en un hombro. El portero del edificio, Jay Hastings, declaró que Lennon dio varios pasos hacia el portal y con un hilo de sangre saliendo de su boca dijo: «Me han disparado». Según Hastings, Lennon se desplomó pocos segundos después. El hombre intentó colocarlo boca arriba y le quitó las gafas, mientras Yoko Ono, horrorizada, pedía que alguien llamase a una ambulancia. La policía llegó minutos después. Al ver la gravedad de las heridas de Lennon, los agentes decidieron llevarlo ellos mismos en su coche patrulla al hospital más cercano. Fue declarado muerto nada más llegar. En el momento del asesinato,
Mark Chapman llevaba con él una copia del Guardián entre el Centeno, en la que había escrita: "Esta es mi declaración", y firmado como Holden Caulfield, el protagonista de la novela. Tras disparar a Lennon, permaneció en la escena del crimen leyendo su libro hasta que la policía lo detuvo. Cuando lo interrogaron, dijo: "Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, que es el protagonista del libro. La otra parte debe ser el diablo". Chapman fue detenido por homicidio en segundo grado y sometido a pruebas psiquiátricas. Varios médicos lo examinaron y concluyeron que mostraba síntomas de esquizofrenia, psicosis y trastorno bipolar. Sus abogados le recomendaron que alegase demencia, pero Chapman se negó. Cuando su clérigo lo visitó en la cárcel, Chapman le confesó que creía que una fuerza diabólica lo había empujado a cometer el asesinato. El clérigo reveló las palabras de Chapman a la prensa, y esto hizo que él se sintiese traicionado y se alejase de la religión. Entonces se aferró a la excusa más insólita de todas. Había matado a John Lennon para promocionar la lectura del Guardián entre el Centeno y luchar contra la gente falsa e hipócrita que llevaba un estilo de vida poco cristiano. Pero no tardaría mucho en cambiar la idea de nuevo. En junio de 1981, Chapman había recuperado la fe y se declaró culpable, asegurando que lo hacía porque Dios así se lo había ordenado. El fiscal del caso lo acusó de haber cometido el crimen para hacerse famoso, y en agosto recibió su sentencia. Fue declarado culpable y condenado a una pena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. A lo largo de sus años en prisión, Mark Chapman ha concedido varias entrevistas en las que ha dado diversas versiones sobre el asesinato de John Lennon y sobre sus motivos para perpetrarlo. En 2020, Chapman declaró que había matado a John Lennon para conseguir fama y que lo que había hecho era despreciable. Dijo que se arrepentía, que pensaba en el crimen constantemente y pidió disculpas a Yoko Ono diciendo: "Fue una acción extremadamente egoísta. Lamento el daño que le he causado". También dijo que él era un ser humano y yo sabía que iba a matarlo. Eso es indicativo de que no merezco nada, y si la ley y el jurado deciden dejarme en la cárcel por el resto de mi vida, no tengo queja al respecto. Aún así, Chapman lleva desde el año 2000 pidiendo que le concedan la libertad condicional, sin éxito. Yoko Ono siempre se ha opuesto a su liberación. En 2010 escribió una carta al jurado encargado de determinar si el asesino de su marido estaba preparado para salir de la cárcel o no, rogando que no lo liberasen. Según sus palabras, ni ella ni los dos hijos de John se sentirían seguros sabiendo que Chapman estaba en la calle. Próxima audiencia para decidir si le concede la libertad condicional está programada para agosto de 2025. El día de la muerte de John Lennon, su single, Just Like Starting Over, ocupaba el sexto puesto en las listas de éxito de Estados Unidos. Unas 3 semanas más tarde, el tema había alcanzado el número 1, convirtiendo a Lennon en el cuarto artista en llegar a la cima de lista de éxitos de manera póstuma. El single es un canto a la vida feliz de la que aquel Lennon de 40 años esperaba disfrutar tras una época oscura. Pero la alegría y la esperanza que transmite la canción tomó un cariz trágico tras su asesinato. El mundo de la música lloró su muerte y sus fans honraron su memoria y legado recuperando sus canciones más icónicas. En enero de 1981, Imagine llegó al número 1 de las listas de éxito y Happy Christmas se colocó en el segundo puesto. Semanas más tarde, Woman, otro single de su nuevo disco, sustituyó a Imagine en lo más alto de las listas. Se puede decir que el renacimiento musical que Lennon había deseado
se hizo realidad y todavía perdura. Más de 40 años después de su muerte, su figura ocupa un lugar muy destacado en el Olimpo del rock and roll, y el dúo Lennon-McCartney ha sido y sigue siendo uno de los más influyentes y exitosos de la historia de la música popular.